De chicos, todos hemos soñado con tener un PC bastante bueno y bonito. Vamos, algo por lo que debamos chicanearle a todos nuestros amigos. Sin embargo, a tempranas edades nuestro poder adquisitivo siempre es algo limitado, ya sea por la imposibilidad de generar dinero propiamente o la dependencia hacia nuestros padres, lo normal en una vida promedio, ¿no? Obligándonos de cierta manera a sortear la disponibilidad de tener un buen equipo con el cual podamos jugar, editar o hacer directos, en fin, apañándonos con lo que el destino nos da y en cierta forma con lo que nuestros padres puedan llegar a ofrecernos. Algunas veces puedes contar con la suerte de que por tu rendimiento en tus estudios seas recompensado con algo a tu elección, y así elegir componentes a tu antojo para armar una verdadera máquina decente para ello. No obstante, para nadie es secreto que pocos son los padres que tienen el conocimiento necesario o se logran informar de buena manera sobre qué productos puedan llegar a satisfacer tus necesidades a nivel de hardware de todos tus intereses, y en la gran mayoría de los casos optan por darte algo que a la larga puede llegar a ser una auténtica frustración a nivel de rendimiento. Like si alguna vez te dieron uno de estos. El caso es que con un poco de esfuerzo y ahorros puedes plantearte una meta bastante convincente y la posibilidad real de adquirir tu PC e irlo mejorando poco a poco. Como lo he dicho antes, ¿no? Todos anhelamos con tener ese PC de nuestros sueños y obvio en alguna parte de nuestras vidas llegamos a cumplir dicho sueño. Pero bueno, el asunto aquí es que cuando ya por fin contamos con el dinero suficiente para ello y poder empezar, la ansiedad y el desconocimiento nos pueden llegar a hacer pasar un verdadero trago amargo y así cometer una auténtica cagada con el resultado final. Esto lo digo porque ya nos ha pasado que mucha gente nos ha contactado diciéndonos: hey men, compré esta pieza en esta tienda pero no me está funcionando como me lo esperaba. Y la verdad me la vendieron con la promesa de que sí me iba a funcionar. Si te ha pasado esto, ten en cuenta que el objetivo de una tienda es eso, venderte cosas. Y pocas son las que honestamente se preocupan por la satisfacción final de tener un cliente contento con su compra. Es por eso que hemos decidido hacer este video sobre 5 errores comunes que cometemos a la hora de armar nuestro PC gamer. Y ojo, solo errores a nivel del planteamiento, es decir, a la selección de los componentes, ya que del armado físico será tema para otro video. Antes de iniciar, queremos explicarte un término que será muy recurrente en este video y es el tan famoso cuello de botella. Técnicamente se define como cuello de botella cuando un componente limita el rendimiento del resto, ocasionando consecuencias muy pero muy graves a nivel general en el sistema. Mucho tiempo de espera para abrir las apps, lentitud, caída de frames y baja performance en general son los síntomas de que estás padeciendo un cuello de botella. Cuando hablamos de cuello de botella es habitual relacionarlo al procesador y sí, es un caso muy común, pero lo cierto es que existen otros tipos que pueden llegar a tener quizás resultados mucho peores. Como prueba de ello está el cuello de botella generado por la velocidad de lectura del disco o la capacidad de la memoria RAM o la capacidad de la gráfica, en fin. Evitar del todo el cuello de botella es prácticamente imposible, ya que siempre nos encontraremos con algún tipo de descompensación entre los componentes. Pero lo verdaderamente importante es hacer que esta sea tan mínima que ni siquiera lleguemos a notarla o que su impacto acabe siendo residual. Usualmente este es un problema que como única solución tiene el reemplazar el componente que está ocasionando este inconveniente o aumentar la capacidad del que lo esté generando, es decir, pillar un procesador de mayor rendimiento o aumentar la capacidad de la RAM. A fin de cuentas, lo más sensato para tu bolsillo y evitar este problema es hacer una correcta planeación de qué componentes vas a elegir. Y siguiendo esta filosofía, comencemos. Número 5. La actitud. Quiero un equipo para jugar Fortnite a 144 FPS, un ensamble correcto para el monitor incorrecto. Si bien te hemos mencionado algunos tipos de cuello de botella, pero quizás uno de los más silenciosos y poco conocidos y que a la larga es sin duda el más tocapelota de todos, es el que se da entre tu PC y tu monitor. Es un caso muy frecuente descuidar la selección de este último, puesto que técnicamente nos centramos más en qué gráfica, qué tanta memoria o qué tan potente sea el procesador que compremos. Sin embargo, el monitor es el que se encargará de proyectar todo lo que nos ofrece nuestra PC Master Race a una estancia en que nosotros podamos apreciarla con nuestra vista. En resumen, mientras tú juegas, el procesador interpreta todas las señales provenientes de los periféricos, enviándole a la gráfica la orden de pintar el frame. La gráfica lo pinta y luego esta envía la información al monitor, que a su vez se
encargará de mostrar todo el resultado del proceso. Y si bien la sensación de fluidez o de movimiento de lo que vemos en un monitor no es más que una ilusión, quien a su vez es generada por muchas imágenes a lo largo de un segundo. Esto es lo que se conoce como tasa de refresco y es una característica muy propia de cada modelo de monitor y se mide en Hz o en hercios. Los más comunes son los de 60 Hz y quiere decir que a lo largo de un segundo el monitor es capaz de mostrarte un máximo de 60 imágenes, lo propio para 75, 144, 165 y 240. A mayor tasa de refresco, mayor será la sensación de fluidez que podamos apreciar. Con ello en mente, aquí te va un claro ejemplo de algo que no debes hacer bajo ninguna circunstancia, ¿vale? Hace unos meses subimos este video, el mejor ensamble para correr todo en este año. El caso es que tanto la gráfica como el procesador son componentes que tienen la potencia suficiente para sacarle el jugo a un monitor de 144 Hz. Sin embargo, en caso de usar un monitor 1080p con una tasa de refresco inferior, es un claro caso de que estamos mal aprovechando nuestra inversión, puesto que al querer setear la configuración gráfica de manera tal que el juego nos corra más fotogramas por segundo de lo que el monitor pueda llegar a mostrarnos, quiere decir que estamos forzando de manera innecesaria nuestra gráfica, y a su vez nos deja como enseñanza el tener que seleccionar adecuadamente qué monitor vamos a usar para nuestro ensamble, para de esta forma que todo quede en perfecta armonía. Y también se puede presentar el caso contrario, es decir, el monitor correcto para el PC incorrecto. Número 4. No sé qué gráfica elegir. Estamos entrando en terreno muy pantanoso, puesto que hoy en día existe un incontable número de modelos de tarjetas gráficas, y esto no es que sea problemático para nada, antes al contrario, al tener un amplio catálogo de tarjetas disponibles a nuestra elección, se nos facilita más el escoger sabiamente este componente, aunque nuevamente el desconocimiento y el fanboy hacia las marcas nos puedan llegar a hacer tomar no la mejor decisión. El criterio para escoger una buena gráfica varía según para qué la vayas a usar, pero básicamente te debes de fijar en tres factores fundamentales. La frecuencia base del chip gráfico, medida en megahercios. Mientras más megahercios tenga, mayor será la potencia de cómputo de la gráfica, y por ende, mayor será su rendimiento. El tipo de memoria VRAM, ya sea GDDR3, GDDR5 y GDDR6, y que a su vez esta cuenta con una frecuencia de bus de memoria. Y finalmente la potencia requerida para ella, puesto que de esta última va a depender de qué tanta capacidad necesites en la fuente. Y sí, muchos deben estar preguntándose, pero Ricardo, ¿y qué pasa con las gigas? Sí, la capacidad de la memoria VRAM puede llegar a ser un factor importante solo en algunos contados casos, pero lo cierto es que no necesariamente a más gigas vas a tener mayor rendimiento. Un claro ejemplo es la famosa gráfica GT 730 de Nvidia de 4 GB. ¿Cuántos de nosotros no compramos esta porquería creyendo que nos iba a brindar una experiencia de juego casi idílica, pero a la hora del té nada más alejado de la realidad? Un auténtico fiasco, ¿no? El punto es que esta gráfica cuenta con 4 GB de memoria VRAM GDDR3, pero si la comparas con la gráfica GTX 750 Ti de 2 GB GDDR5, notarás que esta última le pasa por encima a esta porquería de gráfica. ¿Ves lo que te quiero decir? Ah, y por cierto, nunca bajo ninguna circunstancia compres alguna de estas gráficas, puesto que esto no fue diseñado para que juegues. Esto fue diseñado única y exclusivamente para la visualización de contenido en 4K o en múltiples pantallas. Estas gráficas no te van a dar buenos resultados en gaming. Volviendo al tema, deberás serte sincero a ti mismo y prever bajo qué situaciones le darás uso al equipo que estás a puertas de adquirir. Y con ello en mente me refiero a que bajo qué entorno vas a usarlo, es decir, qué tipo de juegos vas a jugar, a qué resolución, a qué calidad gráfica vas a jugar y sobre todo en cuanto a qué tasa de refresco cuentas con respecto al monitor. Y en ese orden de ideas este pequeño cuadrito te podrá brindar más o menos cuál sería tu tarjeta gráfica ideal. Número 3. Bah, la fuente es lo de menos, dejémoslo para lo último. Vale, somos conscientes que todos en algún momento de nuestras vidas hemos cometido este error, ¿no? Y no solo este, sino también el de escoger la fuente más pedorra para nuestro ensamble. En fin, con tal de que sea barata, encienda y funcione no hay problema, ¿no? Con la evolución de internet y el auge de plataformas con mucho contenido informativo como lo es YouTube, ha hecho que esta mala costumbre se vea bastante reducida y en gran medida por las sugerencias que muchos youtubers hacen. Y creo en que todos coincidimos en que la fuente es quizás uno de los componentes más importantes, por no decir el más importante en nuestro PC.
La cuestión es que muchos de nosotros al momento de ir seleccionando pieza por pieza dejamos esta para lo último, priorizando en otras cosas como procesador, gráfica y demás. Esta práctica tiene como resultado dejar los últimos vestigios de nuestro presupuesto para la compra de ella y que a su vez por simple descarte concluimos que la selección de esta no será la correcta. La función que cumple este componente es muy sencilla y a su vez súper importante. Básicamente se encarga de transformar la corriente alterna del tomacorriente de tu casa, que a su vez proviene del poste de energía de la cuadra, en corriente continua. Es esta última el único tipo de corriente que puede suministrar la alimentación a nivel de voltaje de todos tus componentes. Vamos, que de no ser así, la simple fluctuación en el voltaje por la naturaleza de la corriente alterna quemaría todo tu PC. Este proceso se lleva a cabo en varias etapas, pasando por la transformación, rectificación, filtrado y la regulación, con tal precisión que hacen que esta fluctuación sea muy mínima, para así dar un suministro de corriente estable, apto y seguro para los componentes. Ahora bien, de qué tan buena sea esta transformación de AC en DC va a depender en su totalidad de la calidad de la fuente y de los componentes que ésta tenga. Una fuente ATX o genérica va a hacer que este procedimiento sea básico, apenas lo justo para darse y alimentar a tu PC. Y si vives en un país donde el sistema de energía eléctrica es bastante deficiente o poco estable, quizás esta no sea a priori tu mejor opción, ya que al tratarse de una fuente básica en cuanto a la estabilidad del voltaje, cualquier fluctuación externa proveniente de la red eléctrica puede derivar en una auténtica tragedia. Por eso te hacemos mucho hincapié en que cuando vayas a pillar una fuente te vayas por al menos de una de watts reales, así tengas que sacrificar un poco de tu presupuesto para ello. Créeme, tu ensamble te lo va a agradecer. Respecto a la certificación, es un tema bastante extenso y para no hacer este video tan largo lo vamos a resumir lo mejor posible. El estándar 80 Plus es una certificación que a breves rasgos te garantiza una eficiencia energética. El término eficiencia energética lo usamos para determinar el rendimiento de una máquina en función a su capacidad nominal versus su capacidad real. Las fuentes son esos, máquinas que trabajan transformando energía eléctrica y es en este proceso donde gran parte de su capacidad se pierde en forma de calor, ruido y demás. Cuando una fuente tiene el sello de certificación 80 Plus, quiere decir que el fabricante te está garantizando que esa fuente en específico cuenta con al menos una eficiencia del 80% en todas sus variaciones de carga. Explicado de una manera más sencilla, tenemos este ejemplo, esta fuente de VGA con capacidad de 500 vatios y certificación 80 Plus o 80 Plus Y. Según VGA nos dice que esta fuente a una carga del 20% su eficiencia va a ser del 80%, lo que quiere decir que para que nos dé esa potencia del 20% del nominal, es decir 100 vatios, la fuente tiene que trabajar con 125 vatios para que nos dé esa potencia de 100 watts requerida. ¿Y qué pasa con los otros 25 watts? Bueno, básicamente se pierden en la transformación. El mismo cálculo aplica para las diferentes cargas y diferentes certificaciones. En conclusión, mientras más alta sea la certificación, mejor será la eficiencia de la corriente suministrada por la fuente. Por otra parte, la fuente es de los pocos componentes de tu PC que perduran a lo largo del tiempo. Elegir una buena fuente con una capacidad grande puede llegar a ser a largo plazo la mejor decisión que puedas tomar, puesto que a la larga puedes reciclarla una y otra vez en los múltiples ensambles que hagas a lo largo de tu vida, y que puede representar un ahorro bastante considerable de dinero en una escala de tiempo. Así que piénsatelo dos veces antes de comprar una fuente deficiente o muy justa, puesto que puedes estar generando un cuello de botella a nivel de potencia y quizás estés fabricando una auténtica bomba de tiempo. Número 2. ¿Qué placa madre debo elegir? La más barata, obvio. Dejando de lado la compatibilidad de los sockets tanto en Intel como en AMD, seleccionar una board adecuada para tus propósitos te pueden ahorrar un sinfín de dolores de cabeza a futuro. Si al momento de seleccionar la board tienes dudas o no tienes muy claro por cuál modelo decantarte, ten en cuenta lo siguiente. El tamaño importa y uno de los principales aspectos en los que te tienes que fijar a la hora de comprar placa madre son las dimensiones. Existen diferentes tamaños en función al tipo de equipo que necesites. Será más adecuado un factor de forma ATX o de tamaño completo, de tamaño mediano, micro ATX o de tamaño reducido, mini ITX. Esta decisión también deberás tenerla en cuenta a la hora de elegir componentes como el chasis para tu PC o la memoria RAM, ya que la disposición del tamaño entre uno y otro tamaño de board va a influenciar en la disposición del hardware que puedas instalarle. Por otra parte, otro factor muy importante es el bus de la memoria RAM. La gran mayoría de placas madres del momento en la gama casera únicamente soporta Dual Channel.
Sin embargo, este soporte puede variar según a qué frecuencia trabaje en la RAM, es decir, será la placa madre quien determine hasta qué cierto punto respecto a la frecuencia podremos seleccionar la RAM. Lo ideal sería aprovechar al máximo el bus de la memoria que permita la board. No obstante, el caso que debes evitar a toda costa es tener una memoria con mayor frecuencia a la que permita tu placa madre. Sonará algo estúpido, pero sí, te sorprendería saber lo común que es ver este tipo de errores. Respecto a qué board comprar, teniendo ya una idea sobre qué procesador vas a seleccionar, ten presente lo siguiente. En una misma generación de procesadores, ya sea en Intel o en AMD, la board más básica para ese socket te podrá hacer funcionar el procesador, aunque obviamente este es un caso muy extremo, puesto que esa board económica no sea la opción más acertada para sacarle todo el potencial a tu procesador. Y con esta idea en mente quiero que tengas presente lo siguiente: la gama entre un procesador y otro está dada por supuesto el rendimiento, núcleos, frecuencias y sobre todo el TDP, que viene siendo la unidad de consumo energético del CPU. A mayor TDP, mayor consumo y por ende mayor temperatura. Y es por esto que entra a jugar un papel fundamental la gama de la board, puesto que la disipación pasiva de los reguladores de voltaje de esta o VRM son los encargados de suministrar la corriente a nivel de chipset del procesador, y estos, si no están debidamente refrigerados, las altas temperaturas pueden llegar a ocasionarte problemas, incluso reduciendo la vida útil de este componente. Tener un excelente board te puede brindar un margen de flexibilidad enorme para actualizar ya sea a futuro, en fin, ya sea aumentar la RAM o irte por un mejor procesador. Finalmente, el escoger una plataforma u otra puede tener sus ventajas, como por ejemplo qué tanto se devalúe tu placa madre o qué tan mal envejezca respecto a los nuevos modelos que estén en el mercado. Un caso muy sólido es lo que sucede con Intel, ya que para cada generación de procesadores que la marca saca, hay que considerar un cambio de board para que ésta sea compatible. Caso contrario que sucede con AMD, ya que con la salida de Ryzen, las placas diseñadas para los Ryzen de primera generación son perfectamente compatibles con Ryzen de última generación. Número 1. Solo quiero jugar ese pinche juego. Llegamos quizás a la peor de las conductas que podamos tener al momento de adquirir componentes, y muy seguramente al peor error que frecuentamos cometer a la hora de armar nuestra primera PC gamer. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que la limitante del presupuesto siempre ha sido nuestro talón de Aquiles, y es por esto que siempre optamos como por irnos por la opción más económica. Muy seguramente el resultado de esta decisión haya sido algo para nada de nuestro agrado, incluso una auténtica decepción. Configuraciones como estas son las que popularmente se conocen como quitaset, y son equipos de bajo costo pensados para los presupuestos más apretados, y si bien, como dice la expresión, quitan la sed, esa sed de jugar y suplir las necesidades en cuanto al rendimiento, aunque este no sea el adecuado. El caso es que más temprano que tarde pasarán de brindarte soluciones a convertirse en un problema, y es precisamente porque la compra que hiciste la realizaste para suplir una necesidad del momento, y no pensando en un futuro a corto plazo, ni de qué hablar del mediano y largo plazo. Tomemos como ejemplo esta configuración, ¿vale? Si bien es un equipo de gama de entrada y algo básico, y lo más barato que pudimos cotizar en el momento, que nos permitirá jugar más o menos de manera aceptable algunos juegos, ojo, no todos. Va a llegar un punto en que no nos permitirá hacer ese tipo de cosas, puesto que las desarrolladoras constantemente van implementando mejoras gráficas, van metiendo parches que de una u otra forma mejoran la calidad del juego. Regresando al caso puntual de este equipo, bien es cierto que es algo económico para todo lo que nos ofrece, pero bueno, el problema aquí es que poco se puede llegar a disfrutar con él debido a la limitante del hardware, así que problema número uno de nuestra inversión. Pensando en un futuro casi inmediato, debemos hacerle una serie de mejoras para por lo menos lograr una mejor fluidez en nuestros juegos, lo que nos deja como opción pillar una tarjeta gráfica dedicada como tal, así que problema número 2. Pero bueno, estamos hablando de ensambles de bajo presupuesto, ¿vale? Y con ello presente pillaremos la más económica que nos pueda brindar lo necesario para jugar. Olvídate de la serie GT o esas basofias que no sirven para jugar, ¿vale? Con ello presente y para fines prácticos seleccionaremos la RX 570 de 4 GB, ya que al momento su rendimiento es ligeramente superior a una GTX 1650 y cuesta un poco menos. El pillar esta gráfica te va a generar inmediatamente tu tercer problema, la fuente. La mayoría de gráficas del momento requieren de al menos
menos de alimentación externa y solo con una fuente con la capacidad necesaria que te exige la gráfica hará mover todo tu equipo de manera estable y segura. Así que en nuestro ensamble barato decidimos optar por una fuente real con la certificación 80 Plus más barata del momento, es decir 400 vatios, pero esto claramente no es suficiente para funcionar esta gráfica. Así que de manera inmediata nos veremos obligados a pillar una fuente de mayor capacidad, 500 vatios para este caso, volviendo lo que inicialmente fue una inversión de $130 por la gráfica en un gasto de 180 con fuente incluida. Aquí no abordaremos el tema del hardware de segunda mano, puesto que es un terreno bastante complejo. Y sí, tú me puedes decir, pero es que yo puedo vender esa gráfica y poder amortiguar el golpe de la compra de la nueva, ¿no? Y claro, te voy a dar la razón completamente, pero insisto, el mercado del hardware de segunda mano es para no tomarlo a la ligera. El punto es que si tú inicialmente hubieras ahorrado un poco más y pillado una fuente de mayor capacidad, fácilmente te hubieses ahorrado esta cantidad, pero bueno, ¿qué pasa si luego de haber pillado la gráfica quieres jugar algo más demandante o incluso aventurarte a hacer directos o subir videos? Oh, sorpresa, sorpresa, el procesador no te va a dejar y vuelve y juega a aplicar la misma temática, ¿no? Y así te toparás con un sinfín de problemas a nivel de board, a nivel de RAM, etc. Moraleja, a veces realizar la compra más económica no es la más saludable para nuestro bolsillo a corto plazo, claramente, y a su vez no es sinónimo de que estamos haciendo la compra más inteligente, y desafortunadamente estamos en una industria que día a día va lanzando nuevos productos al mercado, y que hace que nuestro hardware se devalúe. Como consejo, siempre empieza con una buena base en la que puedas hacer mejoras sin necesidad de reemplazar tantas piezas. Así que piénsatelo muy bien en qué quieres para ti y tu PC Master Race, economía o inteligencia. A la final, solo tú y tu dinero tienen la última palabra. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Este video tuvo mucha faena en cuanto a la investigación y la edición del mismo, pero la satisfacción de darles a conocer los errores comunes que cometemos justifica todo el esfuerzo invertido. Así que si aprendiste algo nuevo y te gustó, agradecemos enormemente que te suscribas y nos dejes un like junto a tu comentario. Créenos que eso nos ayudaría muchísimo a crecer. Sin más, chao chao.